Bueno, antes que nada, agradecer, como siempre, al ICASEL, a Asunción, a Olga y a todos los compañeros del ICASEL por la invitación a charlar aquí un ratito con ustedes. Aprovechar también para dar la enhorabuena al ICASEL y felicitarles ese 25 aniversario de buen trabajo. Y bueno, perdón un segundito. Bueno, yo tengo dos grandes pasiones. Una es la mejora continua. Otra es la gestión de personas y la cultura preventiva, ¿no? Lo de mejora continua me lo aplico a mí en el día a día. Mi marca personal, PDCA Focus, se basa, le cogí prestado el ciclo de mejora continua Deming, el ciclo PDCA, y es un poco mi forma de funcionar. Me lo aplico a mí, que intento ser un poquito mejor cada día, y lo aplico a personas, alumnos y organizaciones a las que asesoro, formo o audito, ¿no? Esa idea de mejora continua implica querer progresar, querer avanzar y parte necesariamente de tener una cierta dosis de autocrítica. Desde la autocomplacencia no vamos a ningún lado ni nos echamos a dormir una siesta, ¿no? Nos damos una palmadita, qué buenos somos y ya está. Entonces, en ese sentido, a veces en mis ponencias soy un poquito crítico, un poquito ácido, un poquito mala persona, pero no me lo tengan muy en cuenta, ¿no? Lo hago desde ese planteamiento de si no entendemos y asumimos qué estamos haciendo mal o qué podemos mejorar, pues difícilmente vamos a mejorar, ¿no? Esa es una de mis pasiones y la otra, como les decía y como ya adelantaba un poco Olga, son las personas, ¿no? Yo tuve la suerte o la desgracia, no sé, de que me tocó ser jefe de prisa y corriendo y enseguida te das cuenta de que las organizaciones, todo lo que quieran conseguir, todo lo que quieran alcanzar, lo van a hacer en base a que sean capaces de mover tres palancas básicas, ¿no? Una serían los recursos materiales, la tecnología, las máquinas, los equipos, los materiales. Otros serían los procesos, que es la forma en la que hacemos el trabajo, muy importante. Ojo con el riesgo psicosocial y con los procesos, porque muchas veces trabajamos mal y con eso sobrecargamos a la gente. Y por último, las personas, ¿no? ¿Y la realidad cuál es? Pues yo, que como ven mi perfil es un poco raro, salgo de la ingeniería y me hago encargado de obra y jefe de obra y acabo que si me dejan de psicólogo, ¿no? Pues camino un poco raro. ¿Por qué? Pues porque mi propio recorrido profesional me ha ido llevando a entender que la palanca más poderosa son las personas y que cualquier cambio que quiera cometer, luego Heriberto hablará del cambio, cualquier cambio que quiera cometer una organización, cualquier objetivo que quiera alcanzar, cualquier meta que se proponga, no va a poder conseguirlo si no es capaz de mover eficientemente esta palanca, es la palanca más poderosa, ¿no? Entonces yo creo, y un poco esta primera charla, un poco contexto, situación actual y qué podemos hacer, pues yo creo que las empresas, el gran desafío actual para las empresas es entender qué está pasando aquí, y de esto vamos a hablar un poquito, ¿no? Son el recurso más poderoso. Si pensamos en la economía canaria, servicios, pues aún más, ¿no? Y sin embargo, parece que no lo estamos haciendo del todo bien en general, ¿no? Si vemos los datos, ahora les pongo unos cuantos datos estadísticos, en algún caso tienen la referencia del estudio, en algún caso tienen el enlace. Como saben, el ICASEL tiene una web muy buena y ahí recopilan el material y publican y demás, pues el que quiera después, si quiere, cotillea los enlaces o lo que sea, ¿no? Un estudio de AMAT, aquí teníamos unos datos importantes, ¿no? 25% de las IT, coste aproximado, coste promedio de las bajas de esta naturaleza son más caras porque suelen ser bajas de mayor duración y no para de empeorar. Otro estudio interesante, el de FREMAP, este es bastante singular porque cubre un periodo 2025-2021, que es la prepandemia, postpandemia, y nos da una foto terrible, ¿no? Es decir, el incremento 2015-2021 más 17% de incidencia, y si nos centramos en la gente más joven, que lo está pasando muy mal, más 30%, casi 31%, ¿no? De nuevo, esta duración media, 97,6 días, un 45% superior, y esta duración media nos lleva a que el peso en el porcentaje de jornadas sea importante, ¿no? Aparte sería bueno, no tengo ese dato, pero sería bueno analizar cuánta recaída hay en esta patología. ¿Por qué? Porque en la mayoría de ocasiones estos problemas no se están abordando desde el punto de vista de organización. Se va uno al médico, le dan pastillitas, le da una baja y cuando vuelve al trabajo se encuentra el mismo escenario, ¿no? Y aquí suele haber muchas recaídas. Y por último, los datos recién salidos del horno, cierre 2023, pues así estamos, ¿no? Más 16,3%.
Y esas bajas que estaban en 97, pues ahora están en 111. O sea, el problema no para de crecer. Tenemos el recurso más valioso y está sufriendo y está pasándolo mal y no estamos sabiendo actuar. Es un tema general, más allá del ámbito laboral, somos campeones del mundo de recetas de pastillas. Mal asunto este, ¿no? Mal asunto. ¿Qué está pasando? Pues que en muchas ocasiones este tipo de problemas se están centrando en la persona y estamos hablando de la baja, del tratamiento y en la mayoría de los casos, porque por desgracia suele ser la solución más sencilla y económica, en la medicación. Ahí es donde estamos cayendo, ¿no? Pero realmente hay que entender que muchos de estos problemas y muchas de estas pastillas se están recetando por temas laborales, ¿no? Uno de mis psicólogos de referencia, que es Alfonso Alcántara, publicó hace un par de años este tuit que me hizo mucha gracia con respecto al estrés postvacacional, ¿no? Y él venía a decir algo así como, si tienes un trabajo que no te gusta, no tienes un problema psicológico, tienes un trabajo que no te gusta, ¿vale? Y esto no hay pastillas que lo cure, ¿no? Yo, que soy muy lanzado, me atreví a parafrasear esto un poco, le pedí permiso, esto tiene sello de aprobación de Alfonso Alcántara, ¿vale? Lo tengo por ahí en LinkedIn, y parafraseé un poco esto, ¿no? Y al final es, si tienes un jefe mala persona, o que tiene la inteligencia emocional de un botijo, o simplemente que es incompetente, no tienes un problema psicológico, lo que tienes es un jefe mala persona, o con la inteligencia emocional de un botijo, o incompetente. Y como digo un jefe, también podría hablar si en tu organización hay unos procesos muy malos, o si tu organización no cubre las bajas, o podríamos poner otro tipo de ejemplos, ¿no? Pero bueno, digamos que al final lo que tenemos que entender es que este problema es laboral, esto es prevención de riesgos laborales, esto es responsabilidad del empresario y desde ese punto de vista es desde el que hay que atacarlo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está afectando esto al trabajo? Bueno, conocemos varios fenómenos, ¿no? La gran renuncia, se nos va gente, se sigue yendo gente, cuando la economía se pone peor la gente se asusta un poco, pero en todo caso, más allá de la gran renuncia, tenemos la renuncia silenciosa, ¿vale? No sé si es mejor para una empresa que los empleados que no están a gusto se vayan o que se queden como trabajadores zombies, ¿no? Igual es un tema que las empresas deben analizar, ¿no? Hay gente que está en las empresas y está totalmente desconectada de su trabajo. Mal asunto ese también. El ghosting laboral y el quiet constraint, ¿no? Esta gente que una forma de desconectarse es no compartir su conocimiento, no contribuir, etcétera, etcétera. Estudio de Infojobs, intenciones de salir de cambiar de empleo, perdón. Con la pandemia fue un boom, luego ha aflojado. Cuando la economía pinta un poco peor, la gente se asusta más, pero bueno, hay mucha gente descontenta. Y si vamos a los motivos por los que la gente se plantea cambiar de trabajo, esto es de ese mismo estudio, más dinero, bien, está claro, pero luego si se fijan, conciliación, que me motive más, compaginar vida personal, salir de un ambiente de trabajo tóxico, tener un trabajo con un menor nivel de estrés. O sea, el problema está claro, lo tenemos muy retratado, ¿no? El estudio de Gallup, también súper clarificador, ¿no? El estudio 2023, y estos son los datos. 77% de los empleados desconectados de tu proyecto como empresa. ¿Dónde va un empresario? ¿Qué objetivos puede alcanzar una empresa si el 77% de sus empleados no se sienten partícipes, no están comprometidos, no se ponen la camiseta, no reman a favor? Mal asunto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la estrategia de las empresas, desde un punto de vista puramente práctico de búsqueda de rentabilidad, de beneficios y de consecución de objetivos, hay que entender qué está pasando aquí y hay que trabajar con esto, ¿no? ¿Qué nos dice la gente de Gallup que no está a gusto? Reconocimiento, jefes más accesibles, que puedas hablar con ellos, mayor autonomía, estimular la creatividad, respeto, tomarse la salud en serio, algo tan simple como poder parar y tomarse un café con un compañero, ¿vale? Esto, o sea, cosas tan sencillas como eso, ¿no? Pero es que hay empresas en las que vamos todos tan locos que pasan este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones de todo esto? Bueno, pues aquí podríamos estar 2 meses hablando porque da para mucho, ¿no? Pero bueno, básicamente tres grandes palancas o 3 grandes vectores que nos empujan a esto.
El cambio post-pandemia, yo creo que a los trabajadores menos jóvenes la pandemia nos supuso en cierto modo un revulsivo por muchas cuestiones. Ese teletrabajo forzoso de repente le abrió a mucha gente un mundo de ilusión y fantasía. Ah, pero que puedo trabajar desde mi casa y hago el mismo trabajo y me ahorro el atasco y como mejor y saco a pasear al perro. ¿Vale? Y de repente es como, oye, pues, ¿por qué gasto yo tantas horas? Canarias no tenemos mucho problema de atasco, pero hay zonas que entre que vas, vuelves, jornadas de 12 horas fuera de casa pueden ser normales, ¿no? Y de repente esta situación, oye, ¿se puede trabajar de otra manera? ¿O qué frágil es todo? Todo se puede ir a la porra de un momento a otro. A lo mejor estoy haciendo el tonto con mi trabajo. A lo mejor estoy dejando aquí mi vida y realmente no es tan importante el trabajo, ¿no? Ha habido en cierto modo un cambio en las expectativas o la jerarquía o qué lugar ocupa el trabajo en nuestra vida, ¿no? Eso se sumó a otro efecto que ya venía de antes, pero que en la pospandemia se agregó un efecto con otro y al final lo que tenemos es una corriente clara, ¿no? Que es un poco la gente más joven, los trabajadores de las generaciones Y y Z, que es una generación que ya de por sí se incorpora al trabajo con unas expectativas claras de, sí, me gusta el trabajo, pero quiero bienestar, quiero conciliación, quiero hacer deporte, quiero estar con los amigos y no voy a entregar mi alma al diablo o no voy a entregar mi vida a la empresa, porque para mí en mi vida hay otro montón de elementos que son igualmente importantes, ¿no? Entonces, cuando sumamos todos estos efectos a los mayores que se nos giró un poco la cabeza, digamos, en la pospandemia y los más jóvenes que ya de por sí traen estos valores, pues de algún modo cambia el contexto y los trabajadores empiezan a pedirle a las empresas un montón de cosas distintas, ¿no? Y en muchas empresas están descolocados, nos están pidiendo reconocimiento, pero reconocimiento individualizado nos pide la gente, retribución, pero retribución justa y proporcional al esfuerzo que realiza cada uno, ese trato justo o equidad laboral, salud y bienestar, flexibilidad, conciliación, desarrollo, buen ambiente y proyectos, propósitos, valores, ¿vale? Ojo con los valores, ojo con la cultura, porque son cosas que nos hemos metido en el corre-corre y parece que ya se han olvidado por completo y es una demanda, ¿no? Entonces, de algún modo, esto es lo que piden los trabajadores. Vimos en la encuesta Gallup, vivimos en el estudio de Infojobs esa información. ¿Y qué están haciendo los empresarios? Y ahora voy a ser un poquito malo. Pues la mayoría de los empresarios están así, ¿vale? El avestruz me acompaña en todas las charlas, alguno que ya me ha visto ya la conoce, y esta es la situación, ¿vale? A veces me dicen que no sea tan malo, o que no pise callos, pero yo esto lo hago desde este enfoque de seamos autocríticos para intentar mejorar, ¿vale? Muchos empresarios, y cualquier generalización es injusta, pero muchos empresarios están haciendo el avestruz o poniéndose de perfil, ¿vale? En materia de riesgo psicosocial en concreto, en la mayoría de las empresas hay bastante inacción, bastante pasividad, y se está poniendo mucho el foco en la persona. Luego veremos un poco este tema, ¿no? No, tú tienes que relajarte. No, hombre, no te tomes las cosas así. O simplemente estás hecho polvo, bueno, vete al médico y ya te darán la baja y unas pastillitas, ¿no? Pero realmente no se está abordando esto como lo que es un problema de prevención de riesgos laborales, que por los principios de la acción preventiva tendríamos que abordar en primer lugar desde la empresa, y lo que pueda hacer el trabajador, bienvenido sea, pero sería la última contribución. Los trabajadores tienen obligaciones en materia de prevención, por supuesto, y en prevención de riesgo psicosocial también, pero no son los únicos actores, no son los únicos protagonistas y, por supuesto, no son los máximos responsables, ¿no? La ley de prevención es clara en ese aspecto, ¿no? Entonces, en general, hay mucha gente poniéndose de perfil. Tengo la suerte de auditar un montón de empresas, estoy visitando empresas todos los días y veo lo que hace la gente, ¿no? Entonces, en general, se hace poco, lo poco que se hace se suele hacer de manera reactiva. En 2021, tenemos aquí a la inspección, pero bueno, en 2021 hubo un factor dinamizador, digamos, que fue este criterio técnico, ¿no? Criterio técnico que recogía comunicación de la Comisión Europea, que aporta algunas directrices interesantes con respecto a las metodologías de evaluación, etcétera. Es un documento importante, pero que también en esencia nos viene a decir, oiga, la ley 31, cuando dice evaluar los riesgos, son todos los riesgos. Aquí nadie dijo, este no porque no me gusta o este no porque me parece un rollo, ¿no?
¿Qué pasó con este criterio? Bueno, pues digamos que fue un elemento dinamizador. Activó un poquito la amígdala, hubo un momento pánico y modelo de cultura preventiva reactiva. Corre, corre, llama a alguien y que nos hagan una evaluación de riesgo psicosocial por si viene la inspección de trabajo, evitar la multa. ¿Vale? Prevención quita multas, la conocemos todos, una pena, pero es una realidad que tenemos que entender, ¿no? ¿Hubo algún porcentaje más de gente que dijo que hay que hacer una evaluación? Pues vamos a hacerla porque están multando. Y se hicieron muchas evaluaciones deprisa y corriendo. Aquí también repartiré algún palito sobre la calidad de algunas evaluaciones. Y muchas de esas evaluaciones están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Diría que están cogiendo telarañas, pero ya no son en papel, ahora cogen telarañas digitales, ¿no? Pero bueno, están allí y realmente se ha hecho poco con ellas en general, ¿no? Pero la realidad, como les decía, es que este es un problema de empresa. Y aunque el empresario no lo quiera ver, la realidad se acaba imponiendo, ¿no? Y cada vez más nos vamos encontrando cosas de este tipo. Y caen palos a todos, incluida la propia administración, ¿no? Hospital Público Vasco condenado por carga de trabajo, el propio Supremo, el Consejo General, por la carga de trabajo de los jueces, un sindicato, esto pasa mucho. No, que me tengo que pedir una reducción de jornada. Vale, pero el trabajo es el mismo. Eso me encanta, ¿no? O sea, reducción de jornada, ya no tienes un trabajador, sino medio trabajador. El trabajo que tiene que sacar medio trabajador es el mismo que tenía que sacar un trabajador. Pues no me salen las cuentas, ¿no? Pues este es un caso bastante claro, muy frecuente. Hay un problema de base muchas veces que es los puestos de trabajo están dimensionados. ¿Cuánto tiene que producir un empleado en una empresa? Esta, que es relativamente reciente, suicidio reconocido como accidente de trabajo, porque la causa, no había otro motivo más que un problema laboral que estaba sufriendo este trabajador. Este me gusta mucho. Sobrecarga de trabajo, una enfermera en una cárcel, 1.200 reclusos. ¿Vale? Y este además es bastante claro, condenados la empresa y la jefa. El comportamiento era de la jefa, pero la empresa es responsable, obviamente, pues salen ambos condenados, ¿no? De algún modo, este es un problema de prevención de riesgos laborales, este es un problema que las empresas deben abordar, ¿no? Yo creo que hay que hacer menos el avestruz o ponerse menos de perfil y entender la gravedad de este problema. Uno, por la inspección de trabajo, otro, porque a lo mejor acabamos en el juzgado, pero otro, mucho más, si quieren, práctico e inteligente, que es el impacto en el negocio. Es decir, como empresarios, gestionar bien el riesgo psicosocial es interesante, es estratégicamente valioso. Entonces tenemos que quitarnos un poco esta visión reactiva de hacer el avestruz y tal, y abordar esto con compromiso, con rigor, porque nos va a dar réditos, nos va a dar beneficios, ¿no? Aquí es cuando ya he sido malo un poquito, ahora les propongo posibles ideas. Los compañeros Dani, Heriberto y Carolina luego les van a hablar de algunas herramientas. Yo voy a hacer una pincelada general y voy a comentar algunas cosas que pueden ayudar, ¿no? Pero la primera idea, aquí les hago yo un modelo, una simplificación muy chorra, ¿vale? Aquí hay muchos técnicos de prevención, igual dicen, Leandro, te has pasado de frenada. Pero bueno, la idea que les quiero transmitir es, básicamente, he separado la ergonomía y la psicosociología porque las tenemos juntas como disciplina, pero no sé por qué. Están juntas, pero bueno. ¿Cuál es mi idea o cuál es lo que les quiero transmitir? Bueno, pues que en general, tanto en seguridad como en higiene, como en ergonomía, si tú haces las cosas mal, vas a tener un impacto negativo sobre tu organización. Es decir, si un trabajador se accidenta, se va de baja y tú pierdes, ¿vale? Lo mismo con higiene y lo mismo con ergonomía, ¿vale? La psicosociología tiene ese punto de magia, ¿vale? Magia. Si lo haces mal, pierdes, pero si lo haces bien, ganas. Esto es acojonante, no se pueden decir tacos, queda feo, perdónalo. Vale, esto es interesante, ¿vale? La psicosociología es la única disciplina en la que si el empresario lo hace bien, tiene premio. Entonces, ¿por qué no lo hacemos bien? Es que es como... Aquí hay quien me puede decir, no, es que en mi empresa nos dedicamos a cargar cajas de
aguacates. Bueno, pues a lo mejor si tú trabajas la ergonomía y la forma física y haces un programa de entrenamiento y tal, pues tienes beneficios, ¿vale? Pero serían casos particulares. Sin embargo, psicosociología es algo claro. Todos entendemos, somos trabajadores o lo hemos sido, y hemos ido a un trabajo que nos parecía una castaña y hemos estado al mínimo de nuestro rendimiento y hemos estado en un trabajo en el que estábamos a gusto, utilizando terminología científica, a gusto, ¿no? Y hemos dado más, ¿no? Pues es así, es tan simple como eso. Tenemos un modelo para eso. Hay un montón de modelos que van un poco en la misma idea. A mí me gusta este, pero demandas y control nos lleva a un sitio parecido y puede haber otro tipo de modelos que nos lleven aquí, ¿vale? Pero esto se entiende muy fácil. El trabajador en su contexto laboral puede estar en una situación de equilibrio o desequilibrio para un lado o desequilibrio para otro, ¿vale? Es una esquemita fácil. Esto al final es una balanza, ¿vale? ¿Dónde va esa balanza? Bueno, pues yo tengo cosas malas, término científico preciso, ¿vale? Tengo demandas y tengo recursos. Los recursos, bueno, vamos a verlo primero en el lado negativo, que es el tradicional, ¿vale? Las demandas queman a la gente y se relacionan con ese proceso de burnout, por ejemplo, ¿no? El síndrome de estar quemado en el trabajo. Los puntitos, las líneas continuas son relación directa y la discontinua inversa. Nos acordamos de estas cosas, ¿no? Vale. Las demandas laborales contribuyen al burnout y los recursos contrarrestan ese efecto. El burnout, cuando el trabajador está quemado, ¿qué tenemos? Deterioro de salud y pérdida de rendimiento. Y desde el punto de vista del empresario, pérdida de pasta. Tan claro como eso, ¿vale? O sea, seamos ya puramente pragmáticos desde el punto de vista empresarial. ¿Cuál es el otro proceso? ¿Cómo podemos desequilibrar la balanza por el otro lado? Bueno, pues las demandas, aquí hay quien dice, ya te volviste loco, las demandas pueden contribuir, ahora lo vemos un poquito, pero hay demandas que son retadoras y que pueden suponer un estímulo y que contribuyen al estado motivacional, a ese engagement que dicen los americanos que le encantan, y los recursos obviamente contribuyen a este proceso también. Y este proceso motivacional, este proceso de engagement, incide positivamente tanto en la salud del trabajador como en su rendimiento y en la pasta y la cuenta de resultados del empresario. Así de claro y así de directo, ¿no? Entonces, los empresarios tienen que conocer las instrucciones de esta balanza, que es muy sencilla porque son dos platitos, y jugar con ella. Es tan básico, si quieren, como eso. ¿Qué demandas tenemos? Pues ahí veremos ahora un esquemita muy sencillo, pero todos entendemos, nos vamos al listadito de factores de riesgo psicosocial, carga de trabajo, trabajo a turnos, jefe, bueno, relaciones, etc., etc., ¿no? ¿Y qué recursos tenemos? Pues podemos tener recursos laborales, estos sitios que uno va a la empresa y dice, qué a gusto estoy aquí, qué jefe tan bueno tengo, este apoyo social, estas posibilidades de... bien. Y recursos personales. ¿El trabajador puede contribuir? Por supuesto. ¿Es el único responsable? No. Entonces, este modelo para mí es como sencillito, pero la fórmula de la Coca-Cola. Como les decía, esto tiene premio. Y el engagement, este compromiso, este estado motivacional, este compromiso afectivo, llamémoslo X, ¿vale? Pero este estado positivo del trabajador hacia su trabajo va a incidir en la productividad y eso lo tenemos todo claro, ¿no? Aquí también hay algunas referencias, pero basta irse a cualquier repositorio académico y buscar engagement y productividad y les salen 300 estudios. Esto está, y ustedes mismos lo han vivido en sus empleos seguramente, ¿no? Aquí tienen algunas referencias y lo que les decía, apostar por el bienestar tiene premio. Apostar por el bienestar incide en la productividad. Aquí la idea es que las empresas sean capaces de trabajar este tema, ¿no? Bueno, como les decía, tenemos por un lado las demandas amenazantes, que son las que queman, y luego podemos tener las demandas retadoras, que son las que estimulan. Todos hemos vivido esta típica situación que viene el jefe con una tarea nueva, ¿no? Oye, que hay que hacer no sé qué. Ese jefe con una tarea nueva
según a quién se lo dé y según cómo lo pille y según lo que esté viviendo esa persona en la empresa, te viene el jefe con una tarea nueva y tú qué piensas. Podríamos hacer aquí una mini encuesta, pero hay dos tendencias generales, digamos. Una es un desafío, un reto, una posibilidad de crecimiento, y la otra, frecuente a veces por los factores que se suelen dar, que es chiquito marrón me ha soltado mi jefe, ¿no? Entonces, eso es demanda, y una es amenazante y otra es retadora. Una es positiva, otra... Importante que entendamos esto también, porque de algún modo esto nos puede llevar a ese modo flow, por ejemplo, ¿no? Que la persona esté en un nivel de estimulación suficiente. Yo uso muchas veces, cuando hago formación de prevención de riesgos laborales y hablo de carga mental, utilizo el iconito, el manometrito del extintor de polvos, ¿no? ¿Cómo es el extintor de polvos? Tenemos todos claro. Rojo, verde, rojo, ¿vale? No te puedes ni quedarte corto ni pasarte. Pues esto es exactamente lo mismo. Si te quedas corto, aburrimiento; si te pasas, ansiedad, ¿no? El nivel de carga o de presión justa. Demandas que nos podemos encontrar, las conocemos todos más o menos, ¿no? Demandas de tarea, demandas sociales, demandas organizativas. Presión temporal, etcétera, etcétera, ¿vale? Recursos laborales, los recursos de tarea, autonomía, decisión temporal, los recursos sociales y los recursos organizacionales. Y por último, los recursos personales, lo que puede aportar el propio trabajador, que bienvenido sea. ¿Cómo jugamos con esta balanza que les decía antes? Pues es muy fácil. A un lado de la balanza está lo malo y a otro lado de la balanza está lo bueno. Aquel empresario que sea capaz de poner más cosas buenas que malas generará un desequilibrio hacia un estado motivacional, hacia ese estado de engagement. Y aquel empresario que en su empresa tenga un desequilibrio hacia el lado de las demandas, generará un estado de burnout, un estado de estar quemado en el trabajo. Entonces, el empresario debería trabajar sobre todo esto. Y realmente donde debería poner el foco el empresario es aquí y aquí. Esa sería la responsabilidad real del empresario si no estuviera haciendo el avestruz, ¿vale? Sería esto, pensar en cómo están organizados los puestos de trabajo, cómo está estructurada su organización y trabajar en estos elementos más allá de este de aquí, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Pues lo que les decía antes, que muchas veces para el empresario resulta mucho más sencillo poner el foco en la persona que abordar determinados cambios estructurales, ¿vale? Es decir, revisamos nuestros procesos, revisamos nuestra cultura, revisamos nuestros liderazgos, revisamos las competencias de nuestros mandos intermedios, o mandamos al trabajador a hacer mindfulness y abrazar árboles. Que hacer mindfulness y abrazar árboles y comer manzanas está bien, yo no digo que no, pero no es a veces no es la solución de raíz, ¿no? Principios de la acción preventiva, vámonos al origen de las cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que si yo mando a un colaborador a hacer mindfulness o a abrazar árboles, que puede estar bien, si cuando vuelve al trabajo después de hacer mindfulness se encuentra lo mismo, pues estamos poniendo un remedio que no termina de solucionar. Justo el otro día me crucé un estudio que decía que este tipo de prácticas pueden acabar llegando a ser negativas si en la empresa no hay cambios, ¿vale? Hace años se dio un caso bastante sonado en este sentido, que fue una pequeña crisis social, que fue estas cabinas de meditación, ¿no? Se publicitó en redes como una gran iniciativa, pero esta empresa no se caracteriza precisamente por unas políticas de bienestar o por cuidar la carga de trabajo o el ritmo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se dio vuelta a la campaña, duró muy poquito, y enseguida surgieron contrapropuestas tan bonitas como ataúdes para meditar o cabinas para llorar, ¿no? Entonces, de algún modo, de una iniciativa que ponía el foco en la persona, oye, cuando estés mal y quieras matar a alguien, métete aquí en la cabina y meditas un rato, vale, pero es que salgo de la cabina y sigo queriendo matar a alguien, ¿no? Mal asunto. Entonces, estas medidas, de algún modo, son incoherentes, ¿no? Y cuando ponemos el foco en la persona solamente y la empresa no hace su parte, pues esto al trabajador incluso le puede quemar o le puede sonar hasta, si quieren, a recochineo un poco, ¿no? Porque, oye, muy bien, pero haz tu parte, ¿no? No puedo resolver este problema yo solo, ¿no? Vale.
ahora pasamos ya a la parte positiva, perdón. ¿Cómo podemos abordar esto? Un poco de herramientas. Bueno, niveles de intervención o principios de la acción preventiva. Tenemos que empezar vale, vamos a dejarnos de dar pastillas y de dar bajas y de mandar a la gente a casa, que a veces hacen falta, y vamos a abordar esto donde hay que abordarlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero, tener un buen diagnóstico. Ahí es muy, muy importante hacer una buena evaluación del riesgo psicosocial. ¿Qué es una buena evaluación del riesgo psicosocial? Aquella que encuentra el problema y que lo analiza y que realmente dice, oye, lo que pasa aquí es esto, ¿vale? Yo ahí, un poco lo que les decía antes, soy mala persona, soy un poco crítico con determinadas prácticas de evaluaciones de riesgos psicosociales que son puramente cuantitativas. Ya la última que me contaron me encantó, que era que la evaluación del riesgo psicosocial la hacemos solo online. Yo te mando un mail con el enlace y ya la gente lo hace online y ya se vuelca eso en Excel y yo luego te saco unas acciones preventivas de copiar-pegar que en muchas ocasiones se centran en lo que puede hacer el trabajador, ¿vale? Tanto el criterio técnico de 2021 que establecía algunas directrices con respecto a la evaluación como esta guía, pues nos hablan de, importante, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué tipo de empresa es esta? Porque lo primero que tenemos que entender es a qué nos dedicamos y luego la perspectiva me está poniendo estos nervios. La perspectiva de método único, de modelo único no es del todo eficaz y lo ideal es cruzar información. Es importante cruzar información cuantitativa y cualitativa, ¿no? Yo tengo más o menos claro una cosa y es que la mejor herramienta, no sé cuál es, luego Daniel les hablará de una que ha desarrollado A4Health con varias universidades y empresas. Pero lo que sí tengo claro es que la mejor no es necesariamente la más rentable para el servicio de prevención ajeno, ¿vale? A veces las empresas acaban gestionando su prevención en base a los criterios de rentabilidad de su proveedor. Eso no es del todo correcto porque a veces no nos lleva a lo que realmente la empresa necesita, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí falló algo, perdón. Bueno, no importa. Esto, por ejemplo, sería, falta un cuadradito que ponía carga de trabajo, no importa, ustedes se lo imaginan, carga de trabajo. En el FCICO, cuando llegamos al bloque de carga de trabajo, se le pregunta al trabajador su percepción con respecto a estas cosas, ¿no? ¿El tiempo de que dispones para realizar tu trabajo es suficiente y adecuado? ¿La ejecución de tu tarea te impone trabajar con rapidez? ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? Etc, etc. Los conocemos todos más o menos, ¿no? Debes atender a varias tareas al mismo tiempo. La cantidad de trabajo que tienes suele ser irregular e imprevisible. Tienes mucha o poca cantidad de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es la percepción del trabajador. Ahora bien, yo antes de mandarle esto al trabajador, según qué trabajador, me iría a la empresa y diría, ¿los puestos de trabajo están dimensionados? ¿Se cubren las bajas? Cuando hay picos de trabajo, ¿se refuerza la plantilla? ¿Vale? Vamos a empezar por aquí. O sea, a la enfermera que tenía que atender 1.200 reclusos, si la carga de trabajo teórica es 400 por enfermera y ella tiene 1.200, ¿de verdad hay que preguntarle esto? ¿Es necesario? ¿O simplemente tenemos que decir, oiga, usted tiene aquí tantos reclusos, tiene que tener tantos enfermeras? Cuando haga eso, luego ya hablamos, porque todo lo demás va a ser como milagritos, ¿no? Es decir, identificar la percepción del trabajador es necesario, por supuesto, pero no podemos olvidarnos nunca de qué está pasando en la organización. Sus procesos, su definición de puestos de trabajo, su estructura organizativa, etcétera, etcétera. Porque si no, el remedio que vamos a dar si no analizamos este tipo de problemas de fondo va a ser decirle a esa enfermera, no, tú lo que tienes que hacer es organizarte mejor, evitar distracciones con el móvil. No, tengo 1.200 reclusos, no me cuentes cuentos, ¿no? Es decir, tenemos que entender qué hay detrás de estos problemas para poder dar soluciones de raíz, para abordar esto desde la organización, desde la empresa. Otras herramientas, bueno, una posible herramienta, ya les dije yo que soy muy fan de la mejora continua. Este es el ciclo de mejora continua de Deming y esto es el esquema de ISO 45003. Luego Carolina les hablará un poquito de esto, ¿vale? Pero esta es la estructura de la norma. El ciclo PDCA es la fórmula de la Coca-Cola y puro sentido común. Una buena identificación, medidas de control y de eliminación. Importante, emergencias y retorno al trabajo, este tema es importante. Importante, competencia y toma de conciencia, e importante, medir. En definitiva, integrar
la gestión del riesgo psicosocial en el día a día de la organización. Elemento básico, una buena evaluación, y luego ponemos a toda la organización a trabajar con respecto a la gestión, ¿no? Aspectos a trabajar o mejorar con la empresa. Mejora de procesos, definición de puestos, descripción de puestos de trabajo, dimensionamiento de puestos de trabajo. En muchas empresas, ¿cuánto trabajo tienes que sacar? El que haya. ¿Y cuánto hay? Infinito. ¿No han visto empresas en las que la gente echa horas y siempre hay más trabajo que horas, ¿no? Algo está fallando ahí. Desarrollo, formación, estabilidad, evaluación y reconocimiento, ¿no? Y proporcionar entornos de trabajo seguros y saludables, ¿vale? Todo esto lo vimos hace un rato en el estudio Gallup. Esto nos lo pide la gente y esto tiene que hacer las empresas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, aquí, en la parte de procesos y puestos de trabajo, hay mucho que hacer en muchas organizaciones. Y muchas veces las cosas las arreglamos con hotel, habitaciones, menos camareras de piso, menos tiempo por habitación y que corra más. Técnicos de prevención, rentabilidad. ¿Tenías 200 empresas? Pues ahora tienes 350 y corre más. Y ese no es el camino. Es decir, ese es el camino que va contra el trabajador. Y luego tenemos las patologías que tenemos. Hola, Carolina. Voy. Más aspectos. Por hablar, me pillaron. Más aspectos, subcontratación. Ojo a esos contratistas o subcontratistas que metemos en nuestras empresas, que a lo mejor hay que plantearse una CAE psicosocial. Puede ser, a lo mejor esta empresa que viene es un agente estresor, ¿no? Yo fui jefe de obra y tuve alguna cuadrilla de ferrallas que, vamos, todo el mundo tenía que bailar a su ritmo, ¿no? Preparación y respuesta ante emergencias. Todos hemos visto alguna noticia desagradable de un fallecimiento en un centro de trabajo pésimamente gestionado por la empresa, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas? Y el retorno al trabajo. Ojo con la adaptación. Esta persona vuelve y ¿qué hace? Se encuentra lo mismo. Pues mal asunto, ¿no? Esto lo tenemos muy claro en seguridad, pero en psicosocial a nadie se le plantea, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Medición. Vamos no solo a medir bajas, sino vamos a medir de forma proactiva. Podemos tratar de medir cómo está la gente, tener un termómetro emocional. Y esto es muy interesante, esta es una iniciativa en la que contribuyó también a Forgel, que es un protocolo para vigilancia de salud, PsicoVS, que se actualizó el año pasado, 2023, y que de algún modo lo que pretende es que cuando mandamos a un trabajador a hacerse un reconocimiento médico anual, se evalúe de manera específica, mediante un protocolo médico validado, el posible daño que esté sufriendo. Lo mismo, exposición al ruido, audiometría, lo tenemos claro. Contaminantes químicos y el psico. O sea, ¿qué pasa con el psico? Bueno, pues hay alguna herramienta por ahí. Es importante que las empresas que quieren tomar esto en serio integren este tipo de medidas, ¿no? Esto es un mood meter, por ejemplo, hay empresas empezando a usar esto. El termómetro emocional es un buen indicador. Ir por los pasillos y que la gente resople también es un buen indicador, ¿no? Trabajar con los colaboradores, sus competencias técnicas, organización del trabajo, planificación, todo esto está muy bien, ¿vale? Los trabajadores tienen que saber este tipo de cosas, bien, y también puede ayudar este tipo de técnicas de afrontamiento del estrés, perfecto, nos pueden ayudar. Y luego, muy, muy importante, y luego Heriberto les hablará un poquito de esto, trabajar con los mandos, ¿no? Los mandos para mí tienen un triple rol: gestor, definir cómo debemos trabajar; inspirador, transmitir esa visión, ese propósito, para qué trabajamos, que esto es muy importante para mucha gente; y ese rol cuidador, que para mí es cada día más importante, ¿no? ¿Y cómo podemos trabajar con el mando? Bueno, pues igualmente trabajar en competencias técnicas de productividad, gestión por procesos, metodologías ágiles, lean management. Importante aligerar los puestos de trabajo de burocracia y aligerar los puestos de trabajo de tareas redundantes, ¿vale? Que en muchas empresas sigue quedando eso. Gestión de tiempo, planificación. El jefe tiene que evitar vivir en el urgentismo, ¿vale? Todas las empresas viven en el corre continuo. No puede ser, ¿vale? Hay que trabajar estos temas. Competencias blandas, por supuesto, y competencias emocionales para el liderazgo, ¿vale? Esta inteligencia emocional de Goleman, empezando con algo tan básico como la empatía. Si viene un trabajador y tiene cara de estar mal, joder, acércate y dile, oye, ¿cómo estás? Te veo mal. Tan básico como eso, ¿no? La empatía. Tener en cuenta que la competencia es conocimiento, habilidad y actitud, ¿vale? Entonces, con un tallercito de liderazgo y otro de inteligencia emocional,
Si ese mando piensa, por ejemplo, que esto del, perdón, que esto del psicosocial es una tontería o que hay que venir llorado de casa, que me encanta esa, ¿no? Pues mal asunto, ¿qué vamos a hacer aquí con el conocimiento y la habilidad? Vale, entonces, ojo con qué tipo de personas tenemos, sus creencias, sus valores. Por tanto, debemos trabajar competencia, la sensibilización y la toma de conciencia, y todo esto, por supuesto, como no podía ser de otro modo, tiene que venir respaldado, empujado, impulsado por el liderazgo desde la alta dirección. Si los empresarios y toda su cadena de mando no se creen la importancia de este tema, no se va a modificar el comportamiento, no se va a cambiar la organización y no vamos a poder avanzar, ¿no? Y si existe esa incoherencia y el comportamiento de los mandos no es el adecuado, como saben, yo puedo tener una declaración de intenciones muy bonita en la pared y unos compromisos corporativos muy bonitos que si en el día a día mis mandos o mi gente va por otro lado, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Y nada más, con esto termino mi ponencia, casi clavado, practiqué ayer un poquito y nada, muchas gracias. Me quedo aquí contigo. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Leandro, alguna cuestión, anímense. Sin miedo. Ya Sin total. miedo. Lo único sí, con todo el tema de la protección, bueno, es que si le digo esto igual no pregunta, pero con todo el tema de la protección de datos, después no tienen que firmar la autorización del audio, no se le va a ver, pero hay que también recoger la autorización del uso del audio de la persona que habla, o sea que después no firman una autorización. Sí. Ahora ya sí que no pregunta nadie. Ahora si no, nos lo dan en un ya. papelito y me lo leo Sí, yo. sí. Si no hay nadie, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Espera, perdona que... Perdón. que Vale. ¿Qué tal, Leandro? Sí. Bueno, está fenomenal, es muy claro. Hay una cuestión que sigo sin entender y, bueno, la reunión es un poquito con los empresarios que están muy preocupados por el absentismo y vinculado al avestruz, ¿no? La estadística que presentas, el porcentaje de incremento de la IT por contingencia común, ahí voy en el aspecto, ¿no? Si estamos hablando de riesgos psicosociales, de prevención, de consecuencias, sí que luego en la estadística anual sí que te ha parecido que ponías profesional, pero antes la de la mutua, Mafre y la anterior, hablar de contingencia común. Claro, es una cuestión bastante de raíz incorrecta, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Si son contingencia común, al empresario tampoco le preocupa, porque son cosas de contingencia común, no derivadas de su ambiente en el trabajo. Es un aspecto que de raíz no se está combatiendo eso. Bueno, en algunos casos que tenemos ya en fase reactiva en la inspección, yo particularmente los he tenido, pues eso, que un médico, ¿no? Según refiere la paciente, sufre estrés o tiene estrés como consecuencia del trabajo. Contingencia común, ¿no? Y claro, cuando nos llega a nosotros hay un problema, lleva 5 años así, sí, con bajas, altas, bajas, y bueno, ya está en un proceso de negociación de la salida a qué precio, ¿no? Y bueno, pues sí que hay situaciones pues muy complejas ya de deterioro de la salud mental. En definitiva, claro, ya nosotros pues de raíz me dice, pues es que esto no es contingencia común. O sea, ya hay un problema de procedimiento de terminación, pero que se da en prácticamente pues, un porcentaje altísimo, ¿no? Esta era un poquito la cuestión crítica, ¿no? Y la pregunta es más, ¿crees que en qué medida, ¿no? Serviría eso o la propia responsabilidad de las mutuas, ¿no? Sí. De no eludir este problema? Sí, totalmente. Claro, ¿por qué la gente se va a un médico cabecera? Totalmente. A contar un problema laboral. Totalmente. Y que a la enfermedad le pasa lo que a los doctores médicos, los ratios son elevados. Me voy a poner yo a contarle a esta señora que eso no es contingencia común, que vaya a usted a la mutua o la trabajador por de un lado para otro, ¿no? No solo una diferencia de la cuantía de la prestación por IT, sino sobre todo de eso, del problema de raíz. Sí, sí, totalmente. Ahí el estudio de las mutuas y estos porcentajes es una estimación que hacen ellos. Y en efecto, el gran problema que tenemos, es decir, son contingencias comunes, pero es lo que ellos interpretan que estaría relacionado a unas contingencias profesionales por temas psicosocial. Y el problema de raíz en esto, que lo estás apuntando, es ese infradiagnóstico. Yo creo que tenemos un problema muy, muy grave en España de infradiagnóstico de la enfermedad profesional en general y
hace poco salió algún estudio específico, y otro de esta patología concreta, ¿no? Un poco dentro del estudio de validación del PsicoVS, que es un instrumento de evaluación del daño, precisamente se hace un estudio comparativo entre el porcentaje de incidencia real que sale en el estudio. Yo creo que había como 700 casos y salía un 20 y pico %, que es el dato que manejamos todos, y realmente la declaración correcta de una patología laboral no llega al 3, me parece. Hablo un poco de memoria, justo fue la presentación de la actualización del PsicoVS. Ahí tenemos un problema grave de infradiagnóstico, que tal vez habría que ver qué está pasando en las mutuas, ¿no? Y lo que pasa ahí es que cuando luego esto, ese es otro problema añadido, y es que cuando esto sale del ámbito profesional y acaba en el médico de cabecera, uno, lo pagamos todos, dos, la responsabilidad del empresario se diluye, con lo que al final ahí tenemos un problema que agrava el tema y que invita más a seguir haciendo el avestruz, por desgracia, ¿no? La importancia de poner el foco en el problema y de la identificación correcta del problema es esa, que cuanto más claramente se visibilice que este es un tema laboral, más claramente habrá que actuar. Es que la estadística parece claro, o sea, la propia Mafre te dice por contingencia común, pues es contingencia común no es tu problema, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, no sé por qué ocurre esto. Sí, sí. Hay un problema grave. Y justo el otro día, no tiene que ver con esto, pero justo el otro día salía un dato similar con enfermedades profesionales, y por ejemplo el tema del cáncer profesional en España comparado con Europa es una cosa que aquí todo lo que no sea amianto parece que no es cáncer laboral, ¿no? Tenemos ahí otro problema grave. Yo creo que hay que ver qué está pasando ahí, porque en efecto hay muchas cosas que están saliendo del ámbito laboral y se están yendo al mundo de la contingencia común. ¿Alguna pregunta más? ¿No es también responsabilidad de los médicos de cabecera? No se te oye. A ver. Sí, ahora sí. Hablo por un caso familiar concreto, que es exactamente este. Al final eso acaba en el médico de cabecera. Dificilísimo llegar a un psiquiatra de la Seguridad Social. En el caso de mi familiar sí lo tiene, pero luego no hay una derivación a la mutua. El médico de cabecera, sabiendo que es algo completamente relacionado con el trabajo, lo asume como contingencia profesional. O sea que tampoco es solo no sé si responsabilidad quieren de la replicar, mutua. creo que no sé si. A ver, contesto como jefe de servicio de la Unidad de Salud Laboral y por lo tanto de la Inspección Médica. Nosotros estamos intentando implantar una red centinela, que es que todas aquellas patologías que se consideran profesionales, estamos intentando formar a los médicos de cabecera para derivarlos a las mutuas. En el caso del tema de los riesgos psicosociales, y voy a decir riesgos psicosociales, aunque los otros tenemos, no recibimos respuesta de la mayoría de las mutuas. Entonces, claro, el médico de atención primaria es un médico de familia, no es un médico del trabajo. Está formado para lo que está formado y no puede ser que dentro de la especialidad de medicina del trabajo y existiendo servicios de prevención y existiendo mutuas, tenga que arreglar el tema profesional y la contingencia profesional el médico de atención primaria. El médico de atención primaria al final lo que tiene es un paciente que está en su cupo, que viene y que desde la Inspección Médica de Salud Laboral nosotros formamos a los médicos y les informamos. Remitan al paciente a la mutua. Pero claro, cuando la mutua no lo reconoce, ya solamente nos queda la opción de que el médico de atención primaria tendrá que tratarlo, con lo que nos cuesta de recursos en el sistema público de salud, y luego la opción de la determinación de contingencia ante el INSS. Claro, tenemos un problema en los factores psicosociales, porque nosotros estamos en los equipos de valoración de incapacidades, y es que el determinar que un factor psicosocial y por lo tanto es profesional es la causa de esa baja, eso si no ha pasado por los servicios de prevención y por las mutuas y no hay unos informes determinados y la mayoría de las veces se llega a la sentencia judicial, nosotros ni siquiera en los tribunales de incapacidades podemos determinar que sea la causa profesional, porque nosotros no hemos ido a la empresa
a ver si realmente hay un factor organizacional, un factor de organización o hay un factor determinado. La mayoría de los casos se judicializan. Entonces, yo felicito a Leandro porque creo que, al menos a mí, me ha abierto una vía, porque ya estoy desesperado, porque nosotros manejamos mucha IT por contingencia común, que en realidad, al final la mutua lo que hace es conflicto laboral, propuesta de alta. Porque como es un conflicto laboral, no es una baja médica. Entonces nosotros lo que valoramos no es cuál es la causa, sino si el trabajador está incapacitado o no por los síntomas que tiene. Hay casos en los que hay un conflicto laboral, pero los síntomas no son incapacitantes y damos el alta, es obvio, porque es que la prestación económica del AIT es una prestación económica que es la que dice la Ley General de Seguridad Social, cuando usted está incapacitado para su trabajo, pero cuando me dicen, no, yo hago una vida normal, yo no tengo síntomas, pero no voy a ir a ese trabajo porque no me llevo con mi jefe, evidentemente eso no es un AIT como podemos entender todo. Entonces, no es que no exista el factor psicosocial, pero sí es verdad que no procede el AIT. No sé si he respondido. Es complicado. Ya. Casuística. O sea, si es una persona bastante incapacitada, indudablemente llegas a los 18 meses y bueno, y con informes psicológicos que relacionan completamente, pero bueno, estoy hablando de un caso concreto, no de la generalidad, que no sé cuál será. Gracias por la aclaración, la verdad, que muy bien. Y relacionando todo esto... Pégate el micro, Asunción, sí. Y corta porque ya, sí, vale. ya nos estamos... Vale, sí, solamente... Es que la jefa la tengo que dejar, pero... Solamente apuntar que justo que hice la referencia al año pasado con la estrategia, dentro de la estrategia canaria, justamente el director del instituto lo que dijo era visibilizar justamente los casos de enfermedades profesionales que no estaban, que eso es uno de los esfuerzos que tenemos y los retos que nos toca con el plan de actuación anual. Entonces, y colaborar, por supuesto, con sanidad y con todo este tema, o sea que ese es nuestro reto. Pues... Eso no es meterme con amigos, faltaría más. Es lo contrario, ¿no? Que las mutuas tengan ese valor, no de afrontar los problemas, las mutuas. Tampoco hay en la enfermedad profesional, no hay una enfermedad mental como enfermedad profesional, con lo cual las mutuas ahora mismo no pueden actuar porque tampoco está dentro de las enfermedades profesionales en sí. Acércate. Sí. En el momento en que tú tienes una pequeña sospecha, ¿no?, de que algo no funciona y si queremos tomar medidas en la organización para sanearla, que va a ser mucho mejor para ti, pues coge esos datos, ¿no? Si se te empieza a darse de baja la gente, ¿no? Voy de ese enfoque constructivo, no de otra manera, ¿no? Si enfocamos todo como contingencia común, entonces no es mi problema y tal, pues no le llega a las empresas como problema. Te lo digo porque es que la crítica del absentismo del punto de vista empresarial es porque la gente es quejica, para que me entiendas, ¿no? Pues bueno, habrá algunos casos, pero habrá otros muchos, por la estadística que nos ponen, que sí que tienes una mala organización. Sí, incluso a veces involuntario por parte del empresario, pero si no tienes conciencia de ello, si no hay técnicos de predicción que te ayudan, si a una mutua a la que le pagas no te dice nada, ¿me entiendes? Yo he tenido casos de acoso laboral que cuando la mutua, la empresa ha sido valiente, ha salido todo. Luego ya veremos a ver cómo reaccionas, pero sale todo. Si lo escondes como contingencia común, pasa el tiempo, se judicializa, la víctima se queda hecho polvo y no tiene otra solución más que judicial, porque lo de los accidentes de trabajo por suicidio es como consecuencia de años de juicios y etcétera. La víctima, imagínate cómo acaba y la familia y demás, ¿no? Entonces, probablemente eso tampoco sea bueno para la empresa, ¿no? No creo que haya querido matar a nadie, ¿no? Pero no tiene conciencia del problema. Para eso hay técnicos de prevención para que se lo aclare. Lo cojo un poquito más, que pasan los años, llevo 22 en la inspección y todos te conocemos ya el problema, pero no se aborda con valentía por las propias organizaciones, ¿no? Y ves, yo me he metido, o sea, he buscado estrategias, he acabado, lo sabéis, siempre digo que voy al sitio imputado, querellado, con todas estas historias, ¿no?
En cuanto sancionas una empresa, un tema de acoso, acabé imputado, un lío de carajo. Y claro, dices, pues ¿para qué voy a levantar un acta si esto no sirve para nada, para la víctima? Oye, presenta una demanda al INS por la determinación de contingencia y le dan la razón, y entonces una vez que te pasa de contingencia como una profesional, cambia todo, desde el punto de vista judicial. Te están dando la razón de que el problema viene como consecuencia de la empresa. Y entonces, iniciación, pam, reparación económica y luego mental, imagino. Pero claro, cuando nos llega a nosotros, que te hablo de casos reales, por supuesto no de bronquitas y tal, de gente que está muy con salud mental, no dicho por mí, sino por los productos farmacéuticos, con informes psiquiátricos, más que encima eso, tienes que tener una demostrada daño grave en la salud mental para que te hagan un poco de caso a alguien, ¿sabes? Pero un poco lo que quiero enfatizar un poco al comentario es que no vayamos a focalizar esto que es laboral y que hay muchas instituciones en el médico de atención primaria. ¿No? Porque es que parece como que el médico de atención primaria es el que tiene que... No es lo que formamos nosotros. Ni... Sí. Y te dice, esta parte que dice el médico no sirve para nada. A mí que me diga que según refiere la paciente, eso dice la fuerza, Claro. A ver, que me diga un médico que según refiere la paciente el estrés me da igual. ¿Entiendes? Ese es el problema. Sí, no, está claro y después igual vamos a seguir hablando en el desayuno, en el descanso, perdón, después en el debate. Y está claro que aquí es súper interesante que estemos aquí diferentes partes porque igual se pueden iniciar pues pasitos para ir abordando esta problemática que claramente vemos que se tienen que abordar desde varios ámbitos, ¿no? Y con valentía.